Cecilia Cilia es subsecretario de Comunicación Estratégica del Gobierno Nacional, parte de la Secretaría General de Presidencia, de la Jefatura de Gabinete. De Jefatura de Gabinete. Y con Pablo Semán, que es doctor en antropología, además sociólogo y bueno, investigador del CONICET, ¿no es cierto? A los dos, gracias por venir. Gracias por la invitación. Hay un nuevo partido de El Orden, este giro del gobierno, ¿te parece acertado denominarlo así? Me parece que es una etiqueta que sirve para encasillar y un poco arrinconar al gobierno en una imagen que el gobierno no quiere ser, pero que desde un lugar de oposición es una imagen que a mucha gente le gustaría ver del gobierno, ¿no? Un gobierno por ahí más cerca de la caricatura que han establecido muchos opositores o incluso muchos analistas que han visto en el gobierno desde el primer día un regreso de la derecha, una continuación de las políticas económicas de la dictadura, una continuación de muchas cosas con las que nosotros realmente no nos identificamos, y aunque algunas de las cosas del informe reflejan momentos de los últimos días, me parece que también han pasado otros 1000 cosas recientemente que desafían esa narrativa y que la complica. Entonces me parece que es una etiqueta que se le pone a algunos elementos elegidos sobre un montón de otros que están ocurriendo. Eso que señalaba recién, que Clarín y La Nación también hayan advertido que hubo un cambio en el comportamiento del gobierno frente a, diría, el desorden de las movilizaciones y demás. O sea, no solo es una etiqueta de la oposición, sino también de los analistas de Clarín y La Nación. Sí, no, a ver, ¿ha habido algún cambio quizás en la firmeza con la cual responder algunas cosas que dice la oposición o alguna gente que son realmente que no son verdad o que desprecian información disponible pública de un instituto de estadísticas confiable para todos? En ese sentido sí se puede decir que ahora elegimos responder cosas que quizás antes un poco por timidez, un poco por, no sé... ¿Por timidez? Bueno, para no... Nosotros realmente queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Tampoco creo en esta hipótesis reciente que se expresaba en el bloque anterior de que el gobierno está apostando a sus votantes más fanáticos para ir a las elecciones de octubre, para nada. Nosotros estamos apostando a que la mayor cantidad de argentinos se sume a nuestra propuesta de cambio. Pablo. Bueno, no se desinhiban tanto. Yo lo que creo es así. Me parece que había una demanda previa inclusive a la asunción de este gobierno de orden en las calles, y yo hago la misma lectura de la encuesta que hace José, que es, la gente quiere orden pero no desborden, y me parece que el gobierno adopta una postura que es recostarse sobre esa demanda de orden que no es solo de su núcleo duro, la verdad es eso. El cambio de hegemonía no está en la respuesta, que es endurecerse, sino en la pregunta. La hegemonía se construye imponiendo ciertas preguntas sobre qué hay que hacer con esto. Nosotros dejamos de discutir cómo hay que incluir a los excluidos para ver cómo hacemos para echar gente de la sociedad, pero ese es el problema. Y me parece que, digamos, en ese proceso en el cual el gobierno empezó a pensar que era posible ajustar, endurecerse y tal vez ganar las elecciones, lo que me parece que cambió es esto. El gobierno empezó a salir de un razonamiento circular según el cual todo lo que haga hacia la derecha lo lleva a 2001, ¿no? Porque en realidad eran presos de un relato que es el mismo relato del cual sigue hoy presa la oposición, que es cualquier cosa que pasa hacia la derecha, aumenta la inflación, hay más concentración, hay endurecimiento, todo lo acerca a 2001. Y la verdad es que no es así, no va a pasar eso. El gobierno se dio cuenta que no va a pasar eso, y ahora la que tiene que darse cuenta de que no va a pasar eso es la oposición, porque hay una nueva configuración, hay una nueva hegemonía y hay una nueva configuración donde la oposición tal vez tenga que empezar a dar otro tipo de respuestas, no insistir en el tipo de respuestas que estaba dando hasta ahora. Entonces, lo que a mí me parece que es el gobierno relativamente asumió su mandato y asumió su victoria de 2015, y la oposición no asumió que perdió, ¿no? Me parece que ahí está la discusión. En el medio están... Sí, entiendo. Vos decís que el gobierno se está echando lastres de prejuicios propios. Sí, yo creo que se está sacudiendo la timidez, que es un poco lo que decía... Yo por eso digo que no se desinhiban tanto. En otros términos...
estás hablando de una timidez ideológica que un poco tiene que ver con la caricatura que se tiene del presidente Macri, del gobierno en general. O la caracterización, Hernán. ¿No? La caracterización. Que hasta ahora el presidente y el gobierno en general habían sido tímidos o habían sido gradualistas o habían sido moderados en un montón de cosas por restricciones políticas, pero a medida que se iban sintiendo más firmes, les sale el alma de adentro derechosa, que es lo que en el fondo quieren hacer. Yo creo que en el fondo no quiere hacer eso el gobierno. Yo estoy convencido de eso. No es que si el gobierno ganara la mayoría absoluta en 2019, empieza a repartir palos y a comerse pobres, ¿entendés? ¿Pero no cambian las leyes laborales, por ejemplo? Las leyes laborales son el 25º problema que tiene el costo argentino hoy para solucionar los problemas de productividad de la economía. ¿Entendés? Hay muchísimos otros, como los problemas de infraestructura, los problemas de provisión de energía, los problemas, por ejemplo, de los riesgos de trabajo, que es algo que el gobierno negoció con los sindicatos, con las empresas y con los bloques parlamentarios. Y eso ocurrió hace muy poco. O sea, que decir que el gobierno ha elegido a los sindicatos, por ejemplo, como uno de su clivaje fundamental frente a la sociedad, a mí me parece exagerado e ignora algunos puntos, algunas cosas que ocurrieron recientemente. El jueves 6 de abril hubo un paro, pero el lunes había habido dirigentes gremiales muy importantes en la Casa Rosada anunciando un acuerdo con empresarios y con el gobierno. El martes había habido otro anuncio de los sectores de calzado e indumentaria con el ministro de Trabajo y el ministro de Producción. Y el miércoles otro dirigente muy importante de SMATA vio a la Quinta de Olivos con el presidente de Mercedes-Benz anunciar una inversión. No es que el gobierno está en contra de los sindicatos. ¿El caso de Baradel tampoco? No, el caso de Baradel es una negociación muy puntual dentro de los muchos gremios que tiene la provincia de Buenos Aires de empleados públicos. ¿No hay un objetivo demonizador de Baradel, si se quiere? Creo que eso se ha formado más parte de la cultura, más, creo yo, alrededor de los medios, etc. El gobierno no lo ha elegido especialmente. Si no, se habrían hecho famosos también los gremios de UPCN o de la provincia, o de la policía provincial, o de los médicos provinciales, todos los cuales ya llegaron a un acuerdo con la provincia en ofertas similares a las que están rechazando los maestros. Vos decías que no es estrategia del gobierno apostar a sus, y lo dijiste así, sus votantes más fanáticos con una supuesta política represiva. Sí fue decisión estratégica del gobierno ser más confrontativo, lo que Jorge Asís, lo habrán leído, creo yo, muy pícaramente denomina la kirchnerización del macrismo. Esto segundo lo rechazo, me parece una lectura un poco, no sé, frívola. A ver, lo que sí ocurrió es que ha habido un cambio de clima más, en el que el gobierno se vio más arrastrado que el gobierno lo impulsó. Nosotros, por ejemplo, el 1 de marzo, el presidente da un discurso de apertura de sesiones, los cuales 95% era muy tranquilo y muy casi tecnocrático, diciendo las cosas que había hecho el año anterior, qué cosas se proponían para el año siguiente. Pero hubo una chispa en el recinto que generó un ida y vuelta entre legisladores de la oposición y el presidente, hubo un chiste sobre Baradel, no un chiste, pero como un intercambio sobre eso, y al otro día se leyó como que había empezado la campaña electoral y que como que Macri había estado muy confrontativo. A nosotros nos sorprendió esa lectura. A nosotros nos sorprendió, pero nos dimos cuenta que estaba pasando algo, ¿no? No, a ver, a mí me parece que las imágenes de la represión y el ataque a los sindicatos, la forma de referirse a la protesta social es un conjunto de signos muy graves. Yo no soy de los que dicen Macri basura, sos la dictadura, porque me parece que eso entorpece el análisis, pero eso es gravísimo. O sea, ¿qué es lo que yo pienso? Este gobierno piensa que una sociedad es una empresa, y entonces en una empresa vos podés echar gente. Buenos días, señor, usted se va de esta sociedad. Ahora, ¿cómo haces para echar gente de la sociedad? Bueno, haces gestos muy duros. Yo no creo que eso sea sobre el núcleo de los fanáticos. Creo que eso, y eso es un problema a analizar, opera sobre entre el 40 y el 50% de la población, más allá de lo que dice la encuesta, y nos pone a todos a discutir cómo hacemos para echar gente de la sociedad, ¿no? Ese es el cambio de hegemonía del que vos hablás. Y
digamos, yo no creo que esos signos se diluyan en otra serie de signos, que es cierto que el gobierno hace otras cosas y pasan otras cosas y acuerda con algunos sindicatos y no hay campos de concentración y esperemos que no los haya, ¿no? Ese no es el punto. El punto es, esas imágenes en sí mismas son graves y además son graves en el medio de la idea de que una sociedad es una empresa y yo puedo echar a alguien de una sociedad como una empresa. La discusión en el fondo es qué hacemos con una sociedad que tiene un núcleo estructural de exclusión muy grande. Y esto no lo ha solucionado este gobierno, el anterior ni el anterior. Entonces, me parece que lo que se está enmascarando tras esa discusión, que tiene mucho de fuegos artificiales y mucho de endurecimiento y de, no sé, de performance, ¿qué es lo que se hace con la exclusión? Y me parece que esos son signos gravísimos. Con Pablo, ¿no? Ese es el desafío más importante de la Argentina, de cómo integrar, para empezar, a las 5 millones de personas que están con trabajo informal en la Argentina. Ahora transcurrió, Hernán, un tercio de mandato y en ese sentido no hubo avance alguno, todo lo contrario. ¿En qué sentido? En el sentido de incluir a excluidos. Bueno, el presupuesto social es el más alto en porcentaje de la historia de Argentina. Hemos ampliado beneficios. Creo que Te propongo lo siguiente, sí. No, tenemos que ir a una tanda y me lo respondés después. Dale. Breve tanda y seguimos con Hernán Iglesias, Cilia y Pablo Solano.